Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Y vamos a leer los versículos 22 al 33. Les voy a pedir que en esta ocasión, yo espero ser bastante rápido en la exposición de la palabra, pero considerando la cantidad de los versículos, a lo mejor me demoro unos minutos más, pero les voy a pedir que por favor me puedan conceder ese permiso para poder abarcar este pasaje apropiadamente. Vamos a leer alternadamente Romanos 15, 22 al 33 y en reverencia a la palabra de Dios lo vamos a hacer puestos de pie. Leo el 22, me responden el 23 y así alternamos hasta el 33, que lo vamos a leer juntos. Dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Gracias, Padre bendito, por tu palabra y gracias porque en ella nos comunicas las verdades necesarias de nuestra fe, las verdades que sostienen nuestra confianza en Cristo, Señor, y además las verdades que nos santifican, que nos corrigen, que complementan, Señor, y completan esa obra que tú has estado haciendo en nosotros desde el día y desde el primer día de nuestro llamado. Gracias, Padre, por la bendición que tenemos de una revelación que es clara, que es específica, Señor, que puede ser consultada por nosotros y puede ser aprendida, no solo aquí, Señor, sino en cualquier lugar donde estemos. Pero, Padre, gracias porque también lo has dispuesto como una de las formas de adoración de tu iglesia. Eres glorificado por una iglesia que enseña la palabra y que la enseña con fidelidad, Señor. Y sabemos que esa es tu obra y esa es tu gloria, y en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Así que te rogamos en esta tarde su ayuda para comprender y para aplicar las verdades que son necesarias a nuestro corazón de manera correcta. De manera que sigamos luchando con nuestro pecado, de manera que sigamos perfeccionando nuestro caminar, de manera que renovemos nuestro entendimiento y de forma, Señor, que Cristo sea formado en nosotros y sea exhibido a través de nosotros para gloria de tu nombre, Padre. Ayúdanos, te lo ruego, Señor, en este tiempo, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar su lugar. Este pasaje ciertamente me representó un gran reto, el poder tomar esta narrativa y buscar qué es lo que Dios está queriendo comunicar a la iglesia de Roma y qué es lo que nosotros deberíamos de entender tantos miles de años después, ¿no? de este pasaje que el Señor en su soberanía permitió. Y parece que Pablo ha concluido la instrucción doctrinal de la iglesia de Roma. El contenido de su carta en este pasaje es puramente narrativo y es como si Pablo terminara de develar su corazón ante sus hermanos, contándoles lo que está en su mente, contándoles precisamente lo que hay en su corazón respecto a sus planes. Y es muy aleccionador ver al apóstol Pablo hablando con tanta transparencia sobre sí mismo.
no desde una perspectiva individualista y egocéntrica, no como que pues mis planes importan y se los comunico para ver qué vamos a hacer con mis planes, sino como el corazón y la realidad de un siervo que vive una vida sujeta a la voluntad de su Señor. Y es precisamente esa transparencia y claridad de Pablo en la que nos vamos a centrar hoy, pues nos permite tener una perspectiva mesurada de este hombre y nos evita magnificar su ministerio por encima de lo que deberíamos pensar. Es cierto que es un gran hombre de Dios, ¿sí? Pero no hay otro como Cristo. Y tenemos que reconocer que este gran hombre de Dios era un hombre más utilizado por Dios, ayudado por Dios en ese gran ministerio que le fue encomendado, pero nunca más grande que nuestro Salvador. Tenemos que entender que Pablo nunca logró nada por sí mismo, sino que todo lo que logró, lo logró por medio de Jesucristo. Y como él mismo lo dice, creo que los que tienen el problema de pensar más de Pablo somos nosotros hoy, porque Pablo nunca pensaba de él de esa manera. Fíjate cómo lo dice él, y lo vimos el domingo pasado en el versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Ahora es importante pensar en lo que significaba para la audiencia en este momento que Pablo pasara por esta parte tan íntima de la carta. Uno podría enfriar mucho el corazón y calentar el pensamiento para decir que lo que se tenía que decir ya se había dicho y que no tenía caso extender la carta más. Uno podría trivializar esta parte del texto bíblico y pensar que es menos importante que los capítulos anteriores, porque Pablo ya nada más está, como decimos nosotros, tirando rollo en su despedida, ¿no? Los está queriendo hacer sentir bien. Pero ¿qué pasa si en vez de enfriar el corazón lo calentamos y pensamos que Pablo ha invertido 15 capítulos de su carta en enseñar, corregir, amonestar e instruir a los romanos sin que éstos le conozcan cara a cara? Eso lo cambia todo. Imagínate mandarle una carta a un extraño y escribirle todo lo que ha escrito aquí y ni siquiera te conoce. Pablo incluso ha usado, y como dicen y lo vimos en la lección anterior, dice que ha usado de atrevimiento con ellos porque les ha hablado de formas contundentes en ciertos momentos y ni siquiera los conoce personalmente. Es verdad que Pablo tenía una reputación que los romanos conocían, pero ¿era esa reputación suficiente para generar la confianza y cercanía que surgen cuando dos personas se conocen? ¿Qué tan fácil sería para nosotros dejar que un extraño nos reprenda? Es difícil para nuestro corazón, ¿a poco no es difícil para nuestro corazón aceptar la enseñanza o reprensión de alguien que apenas si conocemos? Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del que ama. Está implícito que hay amor detrás de la fidelidad, detrás de las heridas de ese que ama, ¿no? De ese que daña, que ese por decir la verdad lastima, pero está lleno de amor. Así que la pregunta, si se lo preguntaran los romanos, sería legítima. ¿Y será que Pablo nos ama? ¿Será que él está interesado en nosotros y no solo en su ministerio? ¿No será que Pablo quiere hacerse más grande el caldo, pero en realidad ni siquiera le importamos tanto? Entonces el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir esta parte de la carta donde va a derramar su corazón con transparencia y honestidad, compartiendo sus planes mientras reconoce el señorío de Dios sobre su vida y los afectos amorosos que tiene por la iglesia de Roma. Porque, hermano, Pablo no era un docente del Evangelio de la gracia, sino un ministro. Su propósito no era el dar cátedra cuando comunicaba la verdad de Dios, sino el de servir en amor a los hijos de Dios por medio de la gracia que le había sido confiada. Y el amor siempre es personal y nunca impersonal. Así que veamos las realidades de un ministro del Evangelio, y ese es el tema de hoy, las realidades de un ministro del Evangelio. En primer lugar, la primera realidad es que el ministro tiene límites. Dice el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo ha expresado ya anteriormente su deseo de visitarles. Si tú vas a Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo ha intentado ir con los romanos, Pablo quiere conocer a los romanos. No es un ministerio nada más de quiero hacer más grande mi currículum de todas las iglesias que ha ayudado. No, he querido conocerles anteriormente, he intentado conocerles anteriormente, pero he sido estorbado. Lo dice al principio y lo dice al final de su carta, donde reitera el deseo de una manera aún más afectiva.
y reconoce que ha sido su ministerio entre aquellos gentiles que no han oído de Cristo la razón por la que no había podido llegar hasta ellos. Fíjate, dice el 22, por esta causa. ¿Cuál es esta causa? Ve al 20, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Fíjate cómo Pablo dice, no he podido ir a ustedes porque he estado yendo a donde tenía que ir, a donde Cristo no había sido predicado. Y el siguiente versículo, el 23, menciona que Pablo ha agotado las oportunidades evangelísticas en las regiones en las que se encuentra. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones. Así que vemos a Pablo reconociendo que el estorbo o el impedimento de su visita a los romanos no es otra cosa sino la predicación del evangelio donde Cristo no ha sido predicado. Y parecería contradictorio que la predicación del evangelio le impida a Pablo ir a Roma para compartir las bendiciones del evangelio entre los romanos. Pero no lo es. El evangelio tiene alcances ilimitados, pero el hombre no. No somos seres que podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, ni acelerar las cosas para que sucedan en una fracción del tiempo que toma hacerlas, y mucho menos podemos sumarle horas al día para lograr más de lo que nuestra capacidad humana nos permite. Hermano, la evangelización y la santificación no son procesos de microondas. Pablo invertía años en sus viajes misioneros, años en las iglesias que él fundaba, donde predicaba el evangelio y establecía el fundamento sólido de la palabra de Dios. Y no en pocas ocasiones, ¿sí?, estos años no fueron suficientes para que la iglesia tuviera tanta solidez que no sucumbiera ante las falsas doctrinas. La persecución era una razón también por la que las iglesias sucumbían, o el desánimo. Seguramente Pablo hubiera querido invertir el doble de tiempo en cada lugar y establecer un fundamento aún más abundante que sostuviera las iglesias que fundaba, pero Pablo tenía límites. Y sin embargo, Dios opera soberana y libremente a través de hombres limitados para hacer una obra y extender un reino que es ilimitado entre esos hombres. ¿Era el impedimento de Pablo una razón para que el evangelio no prosperara en Roma? Es decir, ¿el evangelio no iba a crecer porque Pablo no iba a Roma? No. Ni siquiera Pablo había fundado la iglesia de Roma. El Dios soberano fundó una iglesia en Roma que no necesitaba de la presencia de Pablo para existir, pero ahora quería Dios utilizar al apóstol para ministrarles por medio de una carta sin que éste les conociera. Ahora, ¿qué debe significar esto para nosotros, hermano? Dios hará su obra a pesar de tus límites. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer a pesar de ti. ¿Sí? A pesar de que no puedas estar en todos lados y que tú digas, es que yo sé cómo explicar eso. No te preocupes, Dios sabe cómo explicarlo mejor. Es que yo sé qué se tiene que hacer en esa iglesia. No te preocupes, Dios va a levantar quien lo haga. Es que yo podría corregir, solucionar ese problema. No te preocupes, no puedes estar en todos los lugares todo el tiempo. Haz la obra que el Señor te encomendó, Él se va a ocupar de los demás. Dios hará su obra a pesar de nuestros límites, pero querido hermano, en primer lugar necesitamos tener un compromiso de por vida con nuestra iglesia local. Queremos solucionar de repente todos los problemas, pero no queremos ocuparnos de los problemas que están en la iglesia donde el Señor nos puso. Una vida es suficiente en manos de Dios para edificar su iglesia a través de ti. Fuera de las manos de Dios, 1000 vidas no bastarían. Si no es Dios el que te está usando para edificar y santificar a tu iglesia, ¿qué importa cuántos años vivas? No va a servir de nada. Así que en primer lugar necesitamos ese compromiso con nuestro ministerio en el lugar en el que el Señor nos puso, porque Pablo no dejó botado y dijo, tengo tantas ganas de ir con ustedes que no me importa que me encargaron, ahí voy. No. Pablo dijo, quisiera, pero no puedo. Esa es la realidad del ministerio. Quisiera hacer tantas cosas, pero no puedo. Y si nosotros reconocemos nuestros límites, vamos a dejar de andar en nuestra carne y vamos a dejar que Dios haga las cosas como Él las quiere hacer. Vamos a dejar de robarle oportunidades a otros ministros, a otros siervos, a otros hijos de Dios, de ministrar a la iglesia, y vamos a ocuparnos de lo que el Señor sí nos encargó a nosotros. En segundo lugar,
Necesitamos que nuestros límites estén puestos al servicio de Dios y no solo al servicio de nuestra carne. Más vale que nuestros impedimentos para hacer la obra de Dios en algún lado es que estamos ocupados haciendo la obra de Dios en otro. Y más nos vale que lleguemos al límite de nuestras capacidades humanas, ofreciéndole al Señor todo de nosotros con fervor, y no que lleguemos al cielo con grandes reservas de energía y un cuerpo que se desgastó tanto por todo lo que este mundo le ofreció, pero nunca tuvo tiempo de participar en la obra de Dios, en su iglesia, para alcanzar este mundo. Así que debemos anhelar, debemos desear que nuestro límite sean las realidades naturales de nuestro cuerpo y no nuestra voluntad carnal y perezosa que se niega a hacer lo que Dios le ha encargado hacer a sus siervos. Así que un ministro tiene límites, pero esos límites son útiles en las manos de Dios. Esos límites son útiles cuando glorifican a Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿Cuál es el problema? Que no queremos reconocer ninguna. Somos buenos para todo. Todo lo hacemos perfecto. Nada nos falta. ¿Por qué la iglesia no está bien? Pues porque no me puedo clonar. Si me estuviera clonando, la iglesia sería perfecta. No, hay que reconocer lo que el Señor hace a través de mí y lo que el Señor no va a hacer a través de mí. Pero el ministro no solamente tiene límites, sino el ministro también tiene anhelos. Dice el versículo 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Aún y cuando hay límites que no podemos evitar, nuestros anhelos siempre deben estar en hacer todo el bien que podamos. Gálatas 6:9 nos recuerda: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Fíjate el anhelo de Pablo. El anhelo de Pablo es visitarles, ¿no? El anhelo de Pablo es pasar por Roma, pero no ese es todo el anhelo de Pablo. Pablo quiere pasar por allí porque tiene que ir para cumplir con su misión donde la tenía que cumplir, que es ahora, según el mover del Espíritu que está poniendo en su corazón, en España. La expectativa de Pablo era que entre todas esas tareas que Dios le asignaba, encontraría la oportunidad de visitarles cuando fuera camino a España. Mira qué interesante que Pablo no está planeando una larga estancia en Roma. Su mentalidad ministerial se mantiene firme respecto a llevar al evangelio a donde no ha sido escuchado. Sin embargo, en su corazón está el anhelo de conocer frente a frente y cara a cara a aquellos hermanos por quienes oraba con constancia y cuyo bienestar espiritual le conmovía. Los anhelos de un ministro son anhelos piadosos. Y cuando yo digo ministro, por favor, no quiero que pienses nada más en los que pasan aquí al frente. Piensa en un servidor. Es cualquiera que sirve al Señor. La palabra ministro se puede traducir en el griego de dos formas, pero una de ellas es la palabra diácono, que quiere decir servidor. Es cualquiera que presta un servicio a Dios. Los anhelos de un servidor son anhelos piadosos, no carnales. Pablo no está buscando satisfacer su carne al ir de paso a Roma. Él no quiere decir, oye, pues Roma, la capital, ha de estar bien padre y conozco acá y me voy al Coliseo y veo esta cosa y veo esta otra. No, Pablo no quiere turistear. Pablo quiere hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, sí, lo que Pablo entiende es conocer a los romanos, pero seguir a la tarea que el Señor me puso. Entonces no está buscando satisfacer la carne a su paso por Roma, sino crecer en comunión con ellos mientras continúa el trabajo que le fue encomendado. Y hay que preguntarnos, hermano, ¿qué anhelo por la obra de Dios hay en nuestro corazón? ¿Alguna vez te has preguntado seriamente qué quiere hacer Dios a través de ti en esta iglesia? ¿Cuál es tu interés en pertenecer a este cuerpo? ¿Es dar o es recibir? Hermano, la iglesia no es el lugar donde Dios nos pone para obtener algún tipo de bienestar, sino el lugar en donde Dios me pone para trabajar en el bienestar de nuestras almas. Si tu anhelo en relación a la iglesia se conjuga en primera persona, yo quiero esto o aquello, me gusta esto o aquello, me siento de esta manera o me siento de esta otra, ¿sí? Esta alabanza me gustó, no me gustó, esta oración estuvo buena y esta no. Si todo se trata de ti, ¿sí?
entonces tus anhelos no están alineados con el propósito de Dios. Y por más buenos que parezcan, no lo son. El anhelo de un hijo de Dios tiene como primer objeto el amor a Dios y como segundo objeto el amor al prójimo. Jesús dijo, le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Primero amarás a tu Dios y después amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere Dios y cómo edifico a mi hermano? Es la perspectiva correcta de estar en la iglesia. ¿Qué quiere Dios y cómo edifico a mi hermano? ¿Para qué te trae Dios a la iglesia? Para que le adores de la forma que Él quiere y le honres a través de la obediencia de poner tu vida a su servicio y al servicio de tus hermanos. Y luego, para que participes del proceso de santificación y la predicación del evangelio a los perdidos dentro del cuerpo que cuidas y te cuida, que amas y te ama, que corriges y te corrige, que disciplinas y te disciplina, que edificas y te edifica. Eso es ser iglesia. Eso es estar en la iglesia. No es venir aquí nada más a recargar baterías cada domingo. No, ya tienes que venir con las baterías recargadas porque hay que hacer trabajo aquí. Ya tienes que venir con las pilas puestas, ya tienes que venir lleno del Espíritu Santo y con la palabra abundando en tu corazón, porque hay trabajo que hacer aquí. Nos vendieron esa idea de que voy a la iglesia a que me llenen, voy a la iglesia a que me satisfagan, voy a la iglesia a que hagan lo que necesito para estar bien en la semana. No, hermano. Lo que te tiene bien en la semana es tu comunión con Dios. Si no tienes comunión con Dios, no esperes estar bien aunque vayas a la iglesia. Se siente bonito, se ve bonito, participas de una comunión con Dios, pero no es tu comunión. ¿De qué te estás llenando? De las obras, de lo que cae de la mesa, de lo que están recibiendo y de lo que están dando otros. Fíjate, Efesios 4 dice, preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego va a decir en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué los quiere perfeccionar? ¿Para que se vean bonitos en la silla? No. ¿Para qué los quiere perfeccionar? Para la obra del ministerio. Los quiere hacer perfectos, completos. ¿Para qué? Para el trabajo que hay que hacer. Ese es el sentido de la unidad y el propósito del cuerpo de Cristo. Perfeccionarnos para el trabajo que hay que hacer. Pero nosotros pensamos que solo se trata de esto. Solo se trata de estar los domingos, si puedo, desde las 10 y si no, desde las 11, ¿no? Y estar el domingo y aprovechar el domingo y llenarme lo más que pueda el domingo porque no vuelvo a conocer y saber de Dios hasta el próximo domingo. Pues sí, necesitamos que nos llenen todo, necesitamos que nos den hasta topper para llevar porque no volvemos a saber de Dios hasta el próximo domingo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que vemos que el ministro tiene límites, el ministro tiene anhelos que van conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. El ministro también tiene responsabilidades, dice el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo sabe lo que debe hacer antes de poder visitar a los romanos y lo expone de forma muy natural. Él hace partícipe a sus hermanos en Roma de las cosas que vive y no solo de manera informativa. Así como quiere ir con ellos y ministrarles, primero tiene que ir a Jerusalén a hacer lo mismo por los hermanos de allí. Y esa administración se relaciona en este caso específicamente a una ofrenda que las iglesias de Macedonia y Acaya habían preparado para la iglesia de Jerusalén, que estaba sufriendo carencias a causa de la persecución. Y Pablo expone dentro de sus motivos el principio de reciprocidad con el que debe de vivir el creyente.
Tengo calor yo aquí adelante. ¿Alguien más tiene calor? Sí, hace calor, ¿ah? Yo dije, si no me quito el saco, pero no. ¿Puedes poner un poquito más fresco acá, por favor? El principio de reciprocidad con el que debe vivir el creyente. Fíjate, dado que los macedonios y los aqueos, o sea, los de Acaya, porque yo le iba a poner acayenses, pero me puse a buscar y no se dice acayenses, se dice aqueos. Dado que los macedonios y aqueos habían sido beneficiados por la iglesia de Jerusalén, ¿y qué había hecho la iglesia de Jerusalén? Originalmente envió ministros, envió predicadores de la palabra para que el evangelio fuera y saliera de Jerusalén. Ahora estas iglesias iban a participar del cuidado de esa iglesia que inicialmente les había hecho partícipes del evangelio. El principio de reciprocidad es algo que vemos aquí. Ellos nos ministraron el evangelio, ahora nosotros vamos a ministrarles con nuestros recursos porque tenemos necesidades diferentes. Nosotros necesitábamos el evangelio y eso nos enviaron. Ellos no necesitan el evangelio, necesitan ayuda material. Y ese principio es algo que vemos aquí y Pablo nos lo expone de manera personal e individual en Gálatas 6:6. Fíjate que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí está el principio de reciprocidad. ¿Sí? Me dan y doy. Y esa es la mentalidad con la que nosotros tenemos que vivir dentro del cuerpo de Cristo. Me dan, ahora doy. Pablo incluso dice, son deudores. Y no es que los de Jerusalén se la estuvieran cobrando, es que Pablo está diciendo, ellos tienen que sentir esa deuda, tienen que sentir ese deber hacia la iglesia que en su momento sintió el deber de bendecir a Macedonia y Acaya, enviando a esos siervos que predicaran el evangelio. Este principio es inclusivo y no limitativo. Pablo nos lo muestra aquí en el aspecto material. Pablo dice, miren cómo opera aquí en Romanos, les van a mandar una ofrenda, les van a mandar recursos. ¿Sí? Nosotros lo vemos en el aspecto material de Acaya y de Macedonia hacia Jerusalén y lo vemos en el aspecto espiritual de Jerusalén hacia ellas. Dice Romanos 15:29 y seguimos avanzando, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Ahí está Pablo otra vez. Se trata de compartir. Se trata de dar de lo que nosotros recibimos abundantemente. ¿Qué es lo que yo puedo dar que tengo abundantemente en mi vida? Eso es lo que necesitan los hermanos. Eso es lo que tú descubres en la comunión. Eso es lo que descubres cuando participas de la oración. ¿Qué necesidad tiene mi hermano? ¿Tengo yo para suplirla? ¿Necesita un consejo? ¿Tengo la palabra de Dios abundante en mí para suplirla? ¿Necesita compañía? ¿Tengo tiempo para poder acompañar al hermano? ¿Necesita recursos que con generosidad le sean compartidos? Tengo los recursos. Hermano, tú estás aquí porque alguien invirtió en ti. Tal vez no lo hayas dimensionado todavía ni lo hayas contabilizado, pero alguien invirtió en ti. Alguien invirtió tiempo, alguien invirtió de sus recursos, ¿sí? Alguien invirtió de lo que el Señor le había dado para que tú pudieras conocer el evangelio, no nada más de palabras, sino en hechos. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Que respondamos recíprocamente a quien el Señor disponga. Porque el cuerpo es el mismo. Somos uno en Cristo. Ese principio de reciprocidad debe operar en nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo allí. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Fíjate lo que les está diciendo. A los de Jerusalén les llevo esto, pero cuando vaya con ustedes, a ustedes les voy a llevar de esto otro. Es una realidad que la extensión del evangelio requiere recursos y el cuidado de la iglesia requiere recursos. Por eso es importante nuestra fidelidad al ofrendar conforme a lo que prosperamos. Dios no nos pide más, pero tampoco menos. Él pide lo que es justo conforme a sus bondades y misericordias. Precisamente es en ese contexto que Pablo instruye a la iglesia sobre la forma bíblica de ofrendar. Es lo que dice en 1 Corintios capítulo 16. 1 Corintios capítulo 16, 1 al 5. Dices, ¿qué tiene que ver esto? Pero fíjate, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Es el mismo caso. Está sucediendo lo mismo. Nada más que Pablo le está hablando a otra iglesia. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y dice el versículo 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Fíjate lo que está mostrando allí Pablo. Está llevando de un lugar a otro la provisión del Señor. Está diciendo a los de Corinto, junten ustedes su recurso, voy a pasar por Macedonia, tenemos que llevar esto a Jerusalén y si tengo que ir yo voy a ir. Y Pablo les está diciendo a los romanos, yo voy. Ya resultó que sí tenía que ir. Es el mismo evento que está sucediendo aquí. Así que Pablo tiene esta tarea de ir a Jerusalén antes de ir a Roma para participar de la ofrenda para los santos y se dispone a profundizar su relación con la iglesia de Roma aún a la distancia de una forma muy peculiar. Y vamos a ver cómo lo hace, pero vimos entonces en primer lugar que el ministro tiene límites, el ministro tiene anhelos, el ministro tiene responsabilidades. Tengo que participar de eso, no puedo abandonar, ¿sí? No puedo dejar de hacer lo que el Señor ya me encomendó, tengo que participar de esto. Y vemos en cuarto lugar que el ministro tiene necesidades. Dice el 30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Hermano, todo servidor de Dios no está completo en sí mismo. Es completado por Dios en comunión íntima con Él y en la comunión con los hermanos. ¿Y qué está haciendo Pablo? Haciendo participar a los romanos de eso. Les está pidiendo ayuda, les está diciendo, necesito de ustedes que intercedan por mí, que oren conmigo. Pablo les suplica a los romanos que sean partícipes de su trabajo por el Evangelio y lo hace de forma muy peculiar. En primer lugar, les convoca por su Señor Jesucristo. Él es quien une el cuerpo en sí mismo y les está diciendo, tenemos el mismo Señor, pertenecemos a la misma cabeza, dado que estamos en el mismo cuerpo, les ruego. En segundo lugar, por el amor del Espíritu, que es la persona de Dios que capacita al creyente para vivir en los afectos de la gracia. Así que la petición es que le ayuden orando, y ahí Pablo utiliza una palabra griega bastante larga para que la diga ahora, que implica no solo una ayuda superficial, sino participar junto con él en su lucha. Cuando Pablo les dice, ayúdenme orando, Pablo no les está diciendo, ahí cuando puedan oren. No, Pablo les está diciendo, luchen conmigo esto, ¿sí? Y esa es la necesidad del ministro, no estar solo, no actuar solo. Es cierto que tiene la compañía y el cuidado de Dios, pero Dios dispuso también a un cuerpo que lo acompañe y que cuide de él. Y Pablo les dice, luchen conmigo. ¿Cómo? Orando. Participen de esto orando. Pablo les revela las dificultades que él espera enfrentar. Primero, que los rebeldes de Judea lo resistan. Estos rebeldes no son solamente los que no creían en el Evangelio, sino además, ¿sí?, que estaban en contra del Evangelio, que eran capaces de tomar a Pablo y de hacer con Pablo lo que ya habían hecho con Esteban. Y Pablo les dice, oren, ¿sí?, oren para que el Señor, ¿sí?, me libre, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y luego dice, y para que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Ahora piensa en esto, Pablo les revela las dificultades que él debe esperar. Esos rebeldes de Judea, esa gente que se oponía al Evangelio y que era capaz de tomarlo y de hacer con él lo que fuera, como ya lo habían hecho antes, seguramente recordaban quién era Pablo. Pablo era conocido en toda Jerusalén. Pablo dice, así como yo no había otro, ¿no? Le daban cartas para que fuera a perseguir a los creyentes de aquella época. Entonces imagínate lo que significaba para estos hombres la traición de Pablo. Pablo nada más que pise aquí, ¿no? Nada más que pise aquí y va a ver, porque nos traicionó y después de que se cayó del caballo no regresó, se fue y sabe que si regresa aquí lo vamos a agarrar. Y Pablo está diciendo, luchen conmigo, porque no sé qué me vaya a pasar ahí. Hermano, todo siervo de Jesucristo necesita que luches con él. Y a lo mejor la lucha no es una lucha de vida o muerte, pero es su lucha.
Es lo que tiene que hacer para obedecer a Dios, para prosperar en su obediencia, para agradar a Dios con el Evangelio. ¿Y qué quiere el Señor? Luchen juntos. Así de importante y poderosa es la oración. Pero ahora piensa y dice, bueno, y la iglesia de Jerusalén, ¿por qué? ¿Por qué les dice Pablo y que me ayuden orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta? Bueno, pues piensa esto. Si ya había, ¿no? Si ya existía ese peligro de que Pablo fuera perseguido, pues ahora imagínate que Pablo ¿a dónde se va a ir a meter? Se va a ir a meter a la iglesia de Jerusalén. ¿Y por qué estaba sufriendo la iglesia de Jerusalén? Precisamente porque los estaban oprimiendo, los estaban persiguiendo a causa del evangelio, de tal manera que no se podían sostener. Y Pablo dice, pues voy a ir allí, igual y en más que ayudarles, resulta peor. Resulta que les estorbo más. Entonces fíjate qué interesante es esto. Pablo no da por sentado que, siendo llevado por Dios a Jerusalén, todo sucedería sin contratiempos. No piensa Pablo, pues como Dios me manda, pues no importa qué, va a salir todo bien. No, más bien se apoya en los hermanos de Roma para que por medio de la oración esos contratiempos que son una posibilidad no se presenten. Y además del principio de oración que este pasaje nos enseña y cómo luchamos unos con otros a través de la oración para ayudarnos, creo que es importante que miremos rápidamente lo que no significa hacer la voluntad de Dios. Hermano, nuestro pensamiento tiende a inclinarse hacia la idea de que si hacemos la voluntad de Dios, entonces no enfrentaremos contratiempos. Yo me declaro culpable de ese error. Muchas veces en el ministerio pastoral he sucumbido ante la idea de que si algo no está saliendo perfectamente bien, eso significa que no estoy haciendo la voluntad de Dios. El problema es que asociamos la voluntad de Dios a la ausencia de problemas cuando esa no es una verdad de la Escritura. Y es que la voluntad de Dios es buena aun y cuando haya problemas. La voluntad de Dios incluye problemas. Podemos ser obedientes a Dios y aún enfrentar detractores. Podemos predicar el evangelio y aún enfrentar oposición. Podemos servir a la iglesia y aún vivir decepciones. El asunto de la voluntad de Dios es que la equiparamos a la ausencia de problemas cuando en realidad aún los problemas están dentro de la voluntad de Dios. Y te ruego que no caigas tramposamente en esa proposición falaz de nuestro corazón perverso que podríamos estar haciendo mientras hablamos de esto. La presencia de problemas tampoco significa que estemos haciendo siempre la voluntad de Dios, o la ausencia de problemas y la presencia de problemas. Que nada te salga o que no te salgan las cosas como quieres, no implica que estés haciendo la voluntad de Dios. Esa es la idea falaz. Que ahora, como esto está difícil, entonces sí es la voluntad de Dios. No te engañes. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Tenemos la gran bendición de tener la voluntad de Dios expresada en su palabra y los principios para discernir la voluntad de Dios ahí mismo. Por tanto, no son las circunstancias las que determinan la voluntad de Dios, sino la verdad. Si vivo en la verdad, vivo en la voluntad de Dios sin importar cuáles sean las circunstancias. Si no vivo en la verdad, vivo fuera de la voluntad de Dios sin importar cuáles sean las circunstancias. Ese es el principio, no importan las circunstancias. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque haya circunstancias malas, es la voluntad de Dios. Y si no la estamos haciendo porque no estamos viviendo conforme a la verdad, no importan las circunstancias. Si me va todo bien y si nada me estorba, ¿significa que estoy haciendo la voluntad de Dios? No, si estoy pecando contra Dios y todo me sale bien, me debería de preocupar. Me debería de preocupar que nada me salga mal cuando estoy pecando en contra de Dios. Ahora, una vez que estoy viviendo la voluntad de Dios y se presentan problemas, Dios me ha dado recursos invaluables de esperanza y confort para enfrentar las circunstancias. Y esas son la oración y los hermanos. Y eso es en lo que se está apoyando Pablo. Estoy haciendo la voluntad de Dios, pero hay una posibilidad muy grande de que sucedan problemas. ¿Qué hago? ¿Qué recursos me dio Dios? La oración y los hermanos. No es la ausencia de problemas la que conforta nuestro corazón. Es a quien recurrimos cuando tenemos problemas, lo que le trae paz y le trae aliento a nuestras vidas. Pablo combina ambos y nosotros haremos bien en combinarlos.
Así que, hermano, yo te animo a que puedas participar, a que puedas involucrarte, ¿sí? No solamente con las actividades de la iglesia, sino con las personas de la iglesia. Las actividades son eso, son actividades. Si vienes a una reunión, ¿qué hiciste? Venir a una reunión. ¿Sí? ¿Significa eso que estás involucrado con las personas del cuerpo de Cristo y que estás viviendo la realidad del cuerpo de Cristo como el Señor lo quiere? No, no es la actividad, es la unidad. ¿Sí? No es el sentarse y escuchar, es la comunión que resulta de lo que escuché. Entonces las necesidades del ministro son siempre suplidas por Dios y muchas veces, tal vez la mayoría, por medio del involucramiento de otros siervos de Dios. Así que vemos que el ministro tiene límites, vemos que el ministro tiene anhelos, vemos que el ministro tiene responsabilidades, vemos que el ministro tiene necesidades y por último, el ministro tiene gozo. Dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Hermano, creo que no hay nada más peligroso para un ministro del Evangelio, para un siervo de Dios, que trabajar toda su vida, dar todo su esfuerzo y emplear todos sus recursos en una obra que no le provoca alegría. Es como ir al mejor restaurante del mundo sin tener sentido del gusto. O ir al museo con las mejores obras de arte sin poder ver. O estar en el concierto de la mejor orquesta sinfónica y ser sordo. O caminar por el jardín botánico con las especies de flores más aromáticas que Dios creó y no tener olfato. Participar sin gozo de la obra de Dios es ser parte de la construcción del reino inconmovible de nuestro Señor, que comunica su magnificencia y su esplendor sin la capacidad de apreciar, disfrutar y exaltar a Dios por ser parte de ello. Pablo quiere llegar a Roma, pero no quiere llegar de cualquier forma, él quiere hacerlo gozoso. Y creo que muchos de nosotros, a veces por largos periodos de tiempo o a veces indefinidamente, hemos perdido el gozo de ser parte de la obra de Dios en nuestra vida y en nuestra iglesia. Si la responsabilidad del ministerio, si la responsabilidad del servicio a Dios nos significa sacrificio, dolor, penas, nostalgias, pero nunca gozo, es muy probable que no estemos haciendo la voluntad de Dios en la obra de Dios, sino nuestra voluntad en la obra de Dios. Por lo tanto, el gozo no consiste en que las cosas sucedan como yo quiero, sino que las cosas sucedan como Dios quiere. Y que teniendo tanta comunión con Él, tanta intimidad con Él y conociendo cómo se revela a Él y cómo nos revela su corazón, nuestro corazón y el de Dios sean uno y aprenda yo a ver con su mirada su obra, de tal manera que me deleite en lo que Él se deleita. Pablo quiere llegar con gozo a los romanos por la voluntad de Dios. Llegar sin gozo fuera de la voluntad de Dios no tiene ningún sentido ni propósito ministerial. Hermano, hay que asegurarnos que la tarea que el Señor nos encomendó la estemos haciendo con gozo. Tiene que haber gozo. Porque la estamos haciendo para Él. Porque estamos participando de lo que Él anhela, de lo que Él desea. ¿Cuánto gozo tenemos cuando le podemos comprar a nuestro hijo ese juguete que anheló tanto? ¿Cuánto? Y hubo sacrificio, ¿sí? Hubo desvelos, ¿sí? Hubo tantas cosas que a lo mejor te negaste para poder conseguirlo, pero al final hay alegría y sabes por qué es y eso te motiva y eso te sostiene. Hermano, ¿qué pasa cuando hacemos la voluntad de Dios sin que haya algo que alegre nuestro corazón? Sin que saber que Dios se deleita y Dios se complace, ¿sí? Y Dios se siente satisfecho por ver esa obra que nosotros hacemos y le alegra su corazón y a nosotros no nos alegra nada. Pablo quiere llegar con gozo y haremos bien nosotros en vivir este llamado y esta vida y las responsabilidades que el Señor nos dio con gozo. Y yo te animo a que te acerques a alguno de los hermanos que participaron ayer en la actividad de evangelismo y no hay uno, hermano, no hay uno que no tenga la alegría en su corazón de saber que participó de eso que el Señor le mandó a hacer. Las historias van a cambiar, ¿sí? Las experiencias, lo que vivieron va a cambiar, pero una cosa no cambia
es el gozo que hay en su corazón por haber hecho mucho o poco de lo que el Señor ama que hagamos. Así que llegando de esa manera, Pablo quiere ser recreado con los hermanos de Roma. Fíjate qué dice allí el versículo, dice, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y ahí Pablo utiliza otra palabra griega también muy larga que no voy a decir. Y lo que quiere significar Pablo allí es que él quiere ser refrescado y revitalizado por medio de la comunión que puede haber entre ellos. De forma que no solamente continúe su camino con el gran amor a Dios que le motiva y con la gran responsabilidad que tiene, sino además con una gran llenura y refresco que le significa tener comunión con sus hermanos. Y yo te pregunto y me pregunto a mí, ¿nos llena así la comunión en el cuerpo de Cristo? Es una realidad que participamos con gozo de la obra de Dios y que hallamos alegría y descanso entre nuestros hermanos, de forma que podemos continuar con nuestro servicio a Dios aliviados y animados por la comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Acaso podría un hijo de Dios servir correctamente si no se deleita en el que su Señor se deleita? Si no haya gozo donde su Señor se goza, y si no abunda en amor con aquellos a quienes su Señor ama. Pablo anhela tanto la comunión de sus hermanos romanos que no espera abrir su corazón hasta que se encuentre frente a ellos, sino que lo abre amplia y grandemente a través de este pasaje, a fin de que cuando llegue a Roma no sea un extraño el que les abrace, sino un conocido. Por eso Pablo está escribiendo todo eso. Porque no pueden conocerlo de otra manera más que así. ¿Y qué hace Pablo? Escribe palabras sinceras. Habla con honestidad. Habla de lo que quiere hacer y no ha podido, de lo que el Señor le encomendó y cómo eso se pudo hacer por medio de tales y cuales iglesias. Habla de que quiero pasar con ustedes y qué quiero que llevarles cuando yo llegue ahí con ustedes. Pablo está abriendo su corazón. Está dejando que vean, ¿sí? Que vean qué hay allí adentro. Hermano, eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que seamos así. No como Pablo, que andemos viajando por todos lados. No, aquí, donde el Señor te puso. Abre tu corazón. Deja que te vean. Deja que te conozcan. ¿Van a encontrar cosas feas? Sí. Precisamente de eso se trata. De que las cosas feas que encontremos sean tratadas con amor, con paciencia, con ternura, con gracia. Van a encontrar cosas bellas también. ¡Qué bueno! Porque esas cosas bellas van a animar sus corazones, les van a dar esperanza, les van a permitir conocerte y conociéndote, escucharte con más atención. No sentir que tienen que compartir la vida con un desconocido. Es como cuando te subes al ADO y te toca ir con alguien que ni sabes qué y dices, me voy a echar 14 horas aquí, con este que ni conozco. Y dependiendo de cómo seas, ¿no? De repente dice, pues le voy a hacer pláticas y vamos a pasar tanto tiempo juntos. Habrá unos que le hacen plática, ¿no? Habrá otros que dicen, pues me puedo echar 14 y me puedo echar 28, ¿no? No importa, pero en el cuerpo de Cristo no. En el cuerpo de Cristo no. El Señor no quiere que esperes a que acabe el trayecto para decir, ahora sí, hermano, mira, aquí en la eternidad. No, es aquí. Porque aquí eso es bendición. Acá eso es ayuda. Acá el Señor nos sustenta, nos conforta, nos alivia, nos recrea por medio de la comunión. Y haremos bien en emplear sabiamente lo que el Señor dispuso que funciona como Él quiso que funcionara. Así que Pablo no quiere llegar como un extraño a Roma, él quiere llegar como alguien que conocen, aunque sea poco, pero lo conocen tal y como es. Y él no quiere que sea un extraño el que durante 15 capítulos les ha hablado, les ha enseñado, les ha reprendido y les ha ministrado por medio de una carta. Él quiere que lo conozcan. Así que la pregunta con la que termino es, hermano, ¿eres conocido o eres un extraño en el cuerpo de Cristo? Que el Señor nos ayude a poder vivir en esta unidad que Él formó por medio de Jesucristo de la manera en la que Él quiere que participemos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias porque
vemos, Señor, en la vida de Pablo esas limitaciones con las que él tuvo que lidiar. Ciertamente en su corazón había anhelo, Señor, y quería estar en tantos lados, pero él tuvo que aprender a vivir como todos nosotros tenemos que hacerlo, Señor, que nada de lo que sucede en nuestras vidas sucede fuera de tu permiso, que vamos a estar donde tú quieres que estemos, que vamos a aprovechar, Señor, esa estancia de una manera en la que te podamos glorificar. Tal vez quisiéramos hacer tanto, Señor, pero tú nos quieres haciendo fielmente lo que nos has encomendado hacer. Que en eso hallemos deleite, Padre. Que en cumplir con esas responsabilidades estemos satisfechos. Que en esa experiencia de servirte a ti, todas nuestras necesidades sean cubiertas, Señor. Primeramente por ti, Señor, y luego por nuestros hermanos que son utilizados por ti para cubrir nuestras necesidades y acompañarnos en nuestras luchas. Y luego, Padre, que participemos de esta obra, de esta vida, de esta pertenencia y de este ministerio que tú nos has dado con gozo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar las implicaciones y las extensiones de ser tus hijos y ser tus siervos, Señor. Podríamos estar en cualquier lado haciendo cualquier cosa, Señor, pero qué maravilla, qué privilegio y qué gozo es saber que no hacemos cualquier voluntad, ni siquiera la nuestra, sino que vivimos para hacer la tuya. Llena nuestros corazones. Haznos ver, Señor, con la dicha con la que tú ves, cómo tu pueblo está siendo santificado, está siendo perfeccionado por la obra, Señor, del Espíritu Santo, por la obra de tu palabra y por la fidelidad de ese cuerpo que trabaja con el interés mutuo de perfeccionarse. Señor, sálvanos, guárdanos, Señor, protégenos de vivir esta vida y de servirte en tu obra sin gozo, Señor. No nos hagas como címbalos que retiñen, Señor. Haznos, Padre, como aquellos que proclaman y cantan y comparten y disfrutan de tu gloria y de tu voluntad en todo tiempo, Señor. Te adoramos y te bendecimos, y que esta palabra pueda hallar lugar en nuestro corazón, y que hallando lugar ahí, Señor, pueda extenderse a cada uno de nuestros miembros para ser puesta por obra, Padre. Corrígenos, santifícanos y perfecciónanos, como lo has estado haciendo desde el primer día y como lo harás hasta el día en que Cristo vuelva por nosotros, Señor. Momento que anhelamos, Padre, anhelamos que Cristo vuelva por nosotros, anhelamos ser reunidos nuevamente con nuestro Señor. Padre, recibe la gloria y la honra, bendice a tu iglesia y pongo todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.